Muy buenos días, el tema de hoy es señales. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, 10 al 12. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Señales. Mire que muchas veces le pedimos a Dios señales sobre un negocio, un proyecto, una relación, un matrimonio, los hijos, un viaje, el trabajo, la finanza, la economía. Pero nunca le pedimos a Dios señales para que nos use, señales que nos use para llevar su palabra, para llevar el evangelio, para predicar la palabra, para dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, a los afligidos, para orar por otras personas que viven en cárceles de prisión, en las emociones, en los pensamientos, en el carácter, las palabras, la voluntad. Y pedimos son señales, pero somos tan egoístas que pedimos señales solamente para nosotros, para un vehículo, una casa, un viaje, un aumento de sueldo, un negocio, un proyecto. Pero acá la palabra de Dios es señales, pero es señales para ser usados de una manera sobrenatural. Moisés fue trabajado por Dios 40 años trabajando el Señor en el carácter de Moisés, porque dice la palabra que era un hombre soberbio, arrogante, prepotente, altivo. ¿Pero por qué? Porque fue criado como un faraón. Y como fue criado como un faraón, el Señor tuvo que tratarlo para llegar a ser el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Y después de 40 años que el Señor lo trabajó en el desierto, obrando en otras cosas, en soledad con él y en Dios, Dios lo trabajó y lo llevó a ser el hombre más manso, humilde sobre la tierra, para llevarlo a Egipto, donde fue criado, donde fue formado, pero para hablarle directamente a Faraón y que el Señor lo usara con señales. Esas señales lo acompañaron a Moisés porque fue obediente, pero porque fue sujeto, fue diligente. Muchas personas piden señales, pero ni siquiera están bajo autoridad, ni siquiera se sujetan, ni siquiera obedecen, y son tercos, son desobedientes porque hacen todo a su acomodo y como ellos quieren. Y hay cosas que no se les dan y reniegan contra Dios, reniegan contra la iglesia, pero son personas que no se sujetan a su autoridad, no obedecen, no se someten a un régimen en el cual el Señor los quiere formar y transformar, ya que Moisés tuvo que ser formado por el Señor. 40 años se formado para llevarlo y abusarlo de una manera sobrenatural delante de Faraón, pero también usándolo el Señor en esa mansedumbre para guiar a este pueblo rebelde, terco y desobediente, para pasarlo desde la tierra de Egipto hasta Canaán. Pero tuvo que pasarlo 40 años por el desierto para ser transformado este pueblo, pero prácticamente en el carácter y la humildad y la mansedumbre de Moisés, para guiarlos y orientarlos. Por eso el mismo Señor dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Por eso él dice y respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Claro, porque prácticamente ¿quién era Moisés para irse a presentar delante de Faraón? Y mucho más después de durar tanto tiempo fuera de Egipto, más de 40 años fuera de Egipto, y para irse a presentar: venga, deje salir a los hijos de Israel de Egipto para que vayan a adorar a Dios. Pero ¿quién se creía Moisés? ¿Quién le diría que sería el faraón? Por eso él dice, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Prácticamente llevaba el respaldo de Dios, y es impactante cuando vamos con el respaldo de Dios, vienen los milagros, los prodigios, las señales, porque fue uno de los hombres más usados en el Antiguo Testamento con milagros, prodigios y señales, ya que Dios usó a Moisés con las plagas que mandó sobre Egipto, aún para abrir el mar, que el Moisés levantaba las manos, pero aún el ejército del enemigo venía encima de ellos para derrotarlos. Pero cuando Moisés volvía a levantar nuevamente las manos, ganaba el pueblo hebreo. Por eso el Señor aún lo usó para abrir el mar rojo, para que pudieran pasar en seco el pueblo hebreo hacia la tierra prometida que Dios les había dicho a ellos. Pero esas señales, el Señor quiere usarnos a usted y a mí con señales, pero esas señales nos seguirán a los que seguimos al Señor. Pero vuelvo y le digo, en obediencia, en sujeción, en diligencia, pero también en aceptar el conocimiento del Señor. Pero ¿cómo nos quiere usar el Señor? Ya que cuando Dios le habló a Moisés y lo escogió para traer libertad a este pueblo, al pueblo hebreo que se encontraba oprimido por Egipto, no solo le dio la palabra, sino que le
dio también autoridad y señales que lo acompañarían. La palabra de Dios a través de Moisés era que él iba de parte de Dios. A veces decimos que vamos de parte de Dios, pero si no estamos bajo una autoridad, no estamos bajo su gestión, no estamos haciendo la obra de Dios en la voluntad del Señor, esas señales nunca nos seguirán, son señales muchas veces del enemigo. Por eso el Señor quiere usarnos a usted y a mí, pero quiere usarnos para su gloria y para su honra, en el cual usted y yo nos dispongamos para que esas señales sean usadas, porque a veces pedimos señales para nosotros mismos, porque como le decía anteriormente, somos egoístas. Venga, ¿y por qué no pedimos señales para usarla, para que seamos usados para hablarle a otra persona, para que otra persona salga de las tinieblas, salga del vicio, el alcohol, de la pornografía, la inmoralidad, del orgullo, de la prepotencia, y que esas señales nos sigan para darle una palabra de cambio, una palabra de transformación, para poder guiar y orientar a esa persona para que sea libre? Eso es lo que el Señor nos está pidiendo a usted y a mí. Lo que el Señor quería a través de Moisés era llevarlo para que él sacara el pueblo porque estaba oprimido, llevaba más de 400 años en esclavitud en Egipto, y el Señor quería sacarlos para llevarlos a ese cambio, esa transformación, y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Por eso el Señor le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 4 de 2 al 4: y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. O sea, la señal, los milagros que el Señor. Recordemos que aún el mismo diablo usa las mismas estrategias que Dios para engañar al pueblo, para engañarlos, aunque creemos que muchas personas creen que ahí está Dios, pero no, es el diablo, porque aún el diablo también utiliza las mismas estrategias. Él es el mentiroso, es el engañador desde el comienzo. Por eso el Señor nos habla que a la luz de las Escrituras debemos entender la palabra de Dios, y aquí cómo Dios usó, porque más adelante encontramos cómo también los mismos brujos y hechiceros y adivinos que usó Faraón también cogían las varas y las convertían en serpientes, pero como la misma vara que el Señor le dio a Moisés, dice que se convirtió en una serpiente y que ésta se comió todas esas serpientes. O sea, la autoridad, la seguridad, la confianza que Dios le estaba dando a Moisés, que era en él, en que tenía el poder y la autoridad, y esas señales el Señor le estaba dando a conocer a Moisés, pero también le estaba dando a entender que aún el enemigo trabaja, maneja esas estrategias, pero ahí donde le tiene que, usted y yo tenemos que tener esa claridad, ese entendimiento, como el Señor se lo estaba dando a Moisés, para que él entendiera que era en el poder de Dios, pero también el enemigo se manifestaría con estas señales, pero Dios lo usó de una manera sobrenatural a Moisés en ese tiempo. Y es que aquí, como nos habla la palabra del Señor, quiere usarnos a usted y a mí, ya que Dios es un Dios de poder, el cual a usted y a mí nos capacita como siervos, pero también a quienes escuchamos la voz y obedecemos, y deseamos vivir consagrados para Él, entregados para Él. Pero tenemos que hacer algo más importante, desarraigarnos del pecado, ya que Moisés tuvo que dejar todo para servir al Señor, tuvo que dejar todo para poder obrar en la obra del Señor. Por eso, primeramente el Señor lo sacó de Egipto, porque en Egipto no le servía, y lo sacó para poderlo tratar 40 años, y después lo manda nuevamente a Egipto para que le hablara directamente a Faraón, y para poder mostrar sus maravillas y prodigios y señales a través de Moisés, y poder sacar al pueblo hebreo de Egipto para llevarlo a Canaán, la tierra prometida. Pero aún en el camino también el Señor lo usó con señales, y esas son las señales que el Señor quiere usarnos a usted y a mí. Así como el Señor Jesús obró con señales, el Señor quiere llevarnos también a usted y a mí para que obremos con señales, ya que las señales nos seguirán a usted y a mí, pero vuelvo y le digo, siempre y cuando estemos sujetos a la voluntad del Señor, esa voluntad de la cual quiere llevarnos el Señor a obedecer a usted y a mí, que la obedezcamos, y el Señor nos usará de una manera sobrenatural. Y es por eso que el Señor quiere llevarnos a ese cambio, a esa transformación, en el cambio, en el proceso que usted y yo tengamos en el camino del Señor. Por eso dice en el libro de Marcos capítulo 16 del 16 al 20, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Unas instrucciones que el Señor les daba a sus discípulos, pero esas instrucciones nos da el Señor a usted y a mí. Estas señales nos seguirán a los que creen, a los que creemos en el
Señor, pero también a los que nos sometemos a su voluntad, a su señorío. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Es lo que el Señor quiere usarnos a usted y a mí, a echar fuera demonios, a dar libertad a otros. Dice, también tomarán en las manos serpientes y si se bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos enfermos hay hoy en día? Muchos enfermos. Encontramos tantas personas que después del COVID, que algunos con cáncer, otros con enfermedades mentales, otros con enfermedades terminales, otros con enfermedades psiquiátricas. Encontramos tantas personas que las cuales después del COVID, algunos quedaron muy mal por las vacunas, otros porque venían enfermos, y los que lograron sobrevivir viven enfermos. Por eso el Señor quiere llevarnos a usarnos a usted y a mí en las señales. Ese es el tiempo de que realmente usted y yo nos comprometamos con el Señor, pero que esas señales nos sigan, pero que esas señales el Señor nos use para su gloria y para su honra, que le demos la gloria a Él. Hoy le clamo y le pido al Señor que usted y yo obremos con las señales en la dirección del Espíritu Santo, pero para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.